Buenas noches, te damos la bienvenida acá con María José, más conocida como Majo para los amigos. Te damos la bienvenida a esta nueva sesión de esta serie que es Corazón que Arde, ¿sí? Esta es la segunda sesión y queremos agradecerte que estés ahí del otro lado, que estés atento y que podamos estar juntos en un mismo espíritu, escuchando lo que el Padre quiere hablar en este tiempo. Así que le vamos a pedir a Majo que pueda introducirnos en este tema con una oración, ¿sí? Vamos a exponernos delante del trono del Padre para realmente que sea Él el que tome gobierno de este momento. Gracias. Señor, te damos la bienvenida, papá, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos introducirnos en tu corazón, papá. Padre, que sea tu voz, Señor, soltada, papá, a la vida de cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Señor, y con la autoridad de Cristo Jesús sujetamos toda distracción, Señor, en esta hora, todo lo que quiera venir a interrumpir, Señor, lo que preparaste, Señor, para este tiempo, papá. Disponemos nuestras vidas, Señor, a escucharte, Señor, a ser tu instrumento, Señor, y que nos permita, Señor, entrar, Señor, en esos lugares, papá, tan anhelados, Señor, como lo que hoy vamos a compartir. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en la sesión anterior, si no la viste, buscá en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Corazón que Arde. La primera sesión el Señor nos llevó a hablar de lo que son las pasiones, ¿sí? Y de lo que realmente arde en su corazón, ¿sí? En lo que realmente arde en el corazón del Padre. Y como primer parte pudimos ver, y creo que es la más importante y la que le da base a todas las demás pasiones, es que el corazón del Padre arde por tener intimidad con sus hijos, con nosotros, ¿sí? En esta segunda sesión vamos a ver algo que es también muy, muy importante, ¿sí? Para el Señor. Yo creo que es uno de los mayores tesoros que Él tiene, y es arder por las generaciones, ¿sí? Es un tema que, bueno, justamente con Majo nos apasiona mucho, es una pasión que tenemos. Y que realmente nos ha hecho, el Padre nos ha metido en enseñanzas profundas acerca de esto, porque realmente es algo que necesita ser tratado con la seriedad que esto conlleva, ¿sí? Es tan importante las generaciones para el Padre que realmente necesita enseñarnos a poder amarlo como Él ama a la generación y poder actuar consecuentemente a eso. Así que no te distraigas, estate atento a lo que el Padre quiere soltar en este momento. Acompáñanos, vamos a leer 4 versículos seguidos para introducirnos en el tema. Acompáñanos a Salmo 8:2, ¿sí? Vas a verlo en tu pantalla, lo voy a leer de la Biblia de lenguaje sencillo, porque la verdad que me gustó mucho la traducción y cómo está escrito en esta versión. Dice: con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Acompáñanos ahora, por favor, a Mateo 19:14. Dice así: pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. También en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25, dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Continuamos con Mateo 18:3.
Y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Tenemos acá 4 versículos clave que habla sobre los niños, ¿sí? Y que no tengas niños pequeños, que no seas ahora padre de niños pequeños, esto no te excede, sino que siempre tenemos un niño dando vuelta en casa, ¿sí? O somos vecinos de, o somos tío, abuelo, hermano, ¿sí? Siempre hay niños, gracias a Dios, siempre hay niños dando vuelta en casa, así que este tema te compete tanto como a cualquier padre, a cualquier madre, ¿sí? Incluso si sos abuelo, bisabuelo, siempre es necesario saber el por qué el corazón del Padre arde por las generaciones. Estos versículos que pusimos acá con Majo son versículos que te hacen replantearte por qué los niños, ¿no? Porque Dios los pone, leyendo estos versículos, en un nivel de autoridad, ¿sí? Si vamos al primer versículo, dice que hará callar al maligno, ¿sí? Y que de la boca de ellos va a construir una fortaleza para hacer callar al maligno. Los pone en un nivel de autoridad tremendo. También de privilegio, ¿no? Los pone en un lugar de privilegio porque dice, como leía bien Majo, les pertenece a ellos el reino, ¿sí? Realmente entonces viendo estos versículos, ¿sí? Cosas que escondió a los sabios e inteligentes se los va a revelar a los niños. ¿Sí? Son tesoros que solamente tiene guardado para ellos. Ni siquiera a los sabios ni a los inteligentes se los va a revelar, sino que están ocultos para dárselo a los niños. Entonces los niños tienen un lugar tan importante en el corazón de Dios que debemos entenderlo, ¿sí? Por eso decimos que es un tesoro que el Padre cuida celosamente y que son los niños. Dios ve de manera diferente a la que vemos nosotros, ¿sí? Los adultos. Como resultado, Él utiliza constantemente a los niños como el estándar a partir del cual mide a los adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque te dice, bueno, tenés que hacerte niño para que yo te pueda dar el reino, ¿sí? Los niños es una medida estándar en lo que mide al adulto, ¿sí? No el adulto. Bueno, vos tenés que ser como fulano que ya es mayor. No, él utiliza a los niños. Es impresionante eso. Debemos convertirnos en niños para recibir completamente el reino. ¿Y por qué? Porque los niños no tienen un Espíritu Santo edición infantil, ¿sí? Creemos que porque son chiquititos, el Espíritu Santo que ellos tienen, su espíritu, es chiquitito. Y lo subestimamos, ¿no? Decimos, bueno, no, son niños, déjalo. No, ellos no tienen un Espíritu Santo edición infantil. El mismo Espíritu Santo que tengo yo, que tiene Majo, que tenés vos, tienen los niños, ¿sí? Es más, ellos vienen con el espíritu súper desarrollado. Y nosotros a medida que vamos creciendo es como que eso lo tenemos que cuidar, si no se va como apagando o lo vamos corriendo del lugar. En cambio ellos cuando vienen al mundo son puro espíritu, ¿sí? Ellos ven cosas que los grandes no vemos. Entonces, ¿qué los diferencia de los adultos? Que ellos creen con todo su corazón. Lo que vos le vayas a decir, ellos son como esponjas que absorben. Así es. Y lo que sea, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo. Pero ¿por qué los niños? Porque ellos creen, ¿sí? Y Dios quiere un evangelio puro. Puro como son los niños. Los niños son poco contaminados, ¿sí? Nos vamos contaminando a medida que vamos creciendo, ¿sí? Por eso Dios los trata de cuidar tanto, para que no sean contaminados. Así es. No sé si te acordás ya que tuvimos una experiencia con uno de los niños más pequeños. Estábamos dando una clase, que de hecho la estabas dando vos, del Espíritu Santo, y una de las claves era pedirle algo al Espíritu Santo. Lo estábamos haciendo por medio de los grupos de WhatsApp, porque estábamos con el tema de la pandemia. Entonces, esta niña, que tiene 5 años, ella hizo un pedido especial para ella y el Espíritu Santo no dejó de sorprenderla. Llegó a la casa de ella lo que había pedido en su oración, que era algo dulce para el postre.
y apareció un hermano de la congregación con unos alfajores. Entonces, ¿cómo en esta enseñanza que ella le fue entregada del Espíritu Santo, automáticamente lo pudo vivir y vivenciar? Ella hizo una oración y tuvo la respuesta porque su oración fue hecha en fe, fue hecha sabiendo que iba a tener el postre en el mediodía, ¿verdad? Fue tremendo porque en esa clase, cuando yo la iba preparando, yo le decía al Espíritu Santo, los chicos van a salir a pedirte cosas, así que haceme la segunda, le decía yo, una cara rota yo, pero bueno, son esas conversaciones que yo tengo con el Espíritu, pero yo toda atemorizada decía, ay Señor, no sé lo que van a pedir, porque yo le decía, anímense a pedir que el Espíritu Santo los va a sorprender, sabiendo lo que eso llevan los niños, porque los niños vos le decís, pedile, ellos van a pedir. Exacto. Así que este fue un testimoniazo que nos hizo crecer a todos en fe. Exactamente. Pero bueno, eso ocurrió por la fe que tuvo esa niña. O sea, ella lo creyó a lo de la clase y le creyó al Espíritu. Dijo, bueno, yo quiero algo para después de comer, un postre. Y así fue, porque en cuarentena que una persona te golpee la puerta y te traiga alfajores es como... Es solamente obra del Espíritu Santo. Exacto. Así que por eso es tan importante y por qué si los niños... en este nivel de privilegio, porque ellos creen, como recién compartíamos. Dios desea ser conocido en sus términos, en los términos de Dios, sin religiosidad, sin incredulidad, sin mentalidades culturales, sin política. Y eso lo tenemos todos los adultos. Así es. Los niños no lo tienen. Por eso, para Dios... es tan importante los niños y desea desesperadamente que una generación lo conozca verdaderamente, en los términos de Dios, como decíamos recién. Y los niños son tan buenos receptores porque simplemente creen en Dios, ¿sí? Ellos no tienen incredulidad, no tienen desilusiones, no tienen teología en el medio, ¿sí? Hay algo que esté estorbando esa creencia o eso que el Señor está soltando, no, ellos solamente creen. Son vasijas abiertas y Dios las está llenando continuamente, ¿sí? Pero por mucho tiempo la iglesia los alejó para entretenerlos, ¿sí? En vez de hacerlos partícipe de las reuniones, de los momentos de adoración, de los momentos de intercesión, el niño estorbaba, ¿sí? El niño estorbaba y los adultos no sabían cómo convivir también con los niños. Así es. Entonces, en vez de hacerlos parte, los ponían en algún lugar de la congre o de donde se reunían solamente para entretenerlos, ¿sí? Entonces, eso es uno de los errores que hemos tenido, ¿sí? Y por otro lado también las familias han querido y han dejado la parte de la formación espiritual del niño exclusivamente para la iglesia, ¿sí? Entonces ahí se generaba una brecha, ¿sí? Porque la iglesia los ponía para entretenerlos un ratito y a la vez la familia los dejaba para que la parte espiritual, preguntarle a tu maestra de escuelita dominical, preguntarle a la pastora, al pastor, ¿sí? Cuando tenía que ser la familia quien forme, y eso vamos a estar charlando un poquito más adelante. Hay todo un sistema de las tinieblas que frena aquello que significa cambiar la vida de los niños, ¿sí? Por eso hoy vemos tan marcado esto que la tiniebla está atacando a los niños desde cuanto más chiquititos mejor, aún desde el aborto, y si no logra esa vida que sea abortada, ya trata de cuanto más chiquititos marcarlos mejor, ¿sí? ¿Por qué Satanás busca con vehemencia afectar la vida de los niños más que la de los adultos? ¿Por qué? Porque con el niño afecta una vida completa, ¿sí? Cuanto más chiquitito lo afecte, tiene toda una vida que se garantiza que lo aleje de su lugar de posición de hijo de Dios, ¿sí? Y con un adulto no, porque si un adulto lo afecta en vida adulta, afecta media vida nada más. Entonces, cuanto más chiquitito lo agarre, para Satanás es más efectivo y es mejor. Así es. Por eso también es necesario entender esto de que son un tesoro especial, yo creo que el mayor tesoro que el Padre nos da para que cuidemos, ¿sí? Y en la niñez es donde más debemos cuidarlo.
Por eso Dios nos confía sus tesoros a nosotros los adultos para que podamos transmitirle un evangelio puro, ¿sí? Debemos arder porque las generaciones puedan crecer viviendo el reino como el Padre quiere que vivamos, ¿sí? Debemos arder para que las generaciones puedan vivir ese reino en el cual el Padre quiere que lo vivamos puro, ¿sí? Como hablamos hoy, como Él necesita que lo vivamos. La Iglesia no debe llevar a los hijos a Cristo, ¿sí? Deben ser las familias. Las familias son el centro de operaciones para gobernar la tierra. Si nosotros entendemos esto desde el vamos a tener una iglesia imparable y súper poderosa. ¿Por qué? Porque familias que estén empoderando a niños y que ellas y que los padres puedan empoderar a esos niños, son familias que son un arma en las manos del Padre tremenda, ¿sí? Porque la iglesia es la unión de muchas familias. Entonces, si todas las familias entenderíamos esto y no dejaríamos que otros adoctrinen a nuestros hijos, seríamos realmente una generación que ama con pasión las generaciones que el Padre nos entregó en nuestras manos. Acompáñanos a un versículo, Marcos 14:9. Marcos 14:9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Acá está hablando de María, ¿sí? María, la que derramó el perfume sobre los pies de Jesús, María de Betania, y que tanto el Padre nos está hablando este tiempo, ¿sí? Si has tenido la oportunidad de escuchar los mensajes de los domingos y bueno, y estas sesiones que estuvimos viendo, esta serie, nos está hablando realmente de volver a su corazón, ¿sí? De volver a esa intimidad, a ese primer amor. A ver, para un judío la forma en que será recordado es cosa seria, ¿sí? Es algo muy serio. Por esto la explicación de Jesús sobre María, ¿sí? Esto que recién nos leía Majo, fue trascendente porque dice, para memoria de ella, ¿sí? Implica que María, por este acto de devoción extrema que tuvo, ¿sí? Al derramar esta adoración que ella tuvo, al derramar el perfume sobre los pies del Señor, sería recordada por eso, generación tras generación, o sea, hasta el día de hoy. Se habla de lo que esa mujer hizo en ese día, ¿sí? Un acto, cómo repercutió en el tiempo. Es recordada hasta el día de hoy por su amor intenso por Jesús. Entonces, un estilo de vida, de intimidad radical con Dios, produce un efecto en las generaciones. Deja una marca imposible de borrar y establece un camino por donde otros caminarán en comunión íntima con Dios. Y esto a mí me hizo recordar, yo digo, bueno, a ver, cómo yo recuerdo a mi mamá, a mi abuela. Yo, gracias a Dios, nací dentro de la iglesia y yo puedo recordar a mi abuela, todavía la recuerdo porque el día de hoy tiene 93 años y ella tiene todos los días su tiempo con el Señor, todos los días. Lee la Biblia, ora por todo, tiene hasta bisnietos, así que imagínate. Pero vos, fíjate ese camino que ella marcó, ese camino que mi mamá marcó, cómo va marcando las generaciones, ¿sí? Mi abuela, mi mamá, yo, Zoe tiene que vivir eso. ¿Por qué? Porque un acto de extrema devoción por el Padre, de búsqueda intencional, radical, marca las generaciones y marca un camino por donde las generaciones van a ir. Por eso María, ¿sí? Acá Jesús le dice, lo que ha hecho esta será para memoria de ella, ¿sí? Todos la van a recordar porque por la mujer que quebró el perfume, el frasco, y lo derramó. Generaciones tras generaciones. Entonces, esto nos hace replantearnos cómo seremos recordados nosotros, ¿sí? ¿Cómo hablarán tus nietos, tus bisnietos?
¿Cómo hablarán de nosotras, nuestros nietos, nuestros bisnietos? ¿Sí? No pensar en las generaciones, no arder por ellas es un grave error, ¿sí? Fue el error que cometió Adán. ¿Por qué? Porque cuando Adán comió del fruto, ¿sí?, prohibido, probablemente pensó, ¿a quién le puedo perjudicar que tome esto y lo coma, ¿no? Total, es un asunto mío. Pero Adán no estaba pensando en generaciones. Lamentablemente, a través de su desobediencia, el primer hombre abrió la puerta al reino de las tinieblas que afectó generaciones, generaciones y generaciones y generaciones. El pecado tiene consecuencias generacionales. Lo mismo sucede con la obediencia, ¿sí? Lo que yo te decía recién. Yo recuerdo de haber visto a mi abuela y de verla todos los días teniendo su tiempo de intimidad, mi mamá. Eso es obediencia, eso es marcar una generación espiritualmente, pero también lo podemos marcar con el pecado, ¿sí?, como lo hizo Adán, ¿sí?, por no pensar en las generaciones. Si Adán hubiese pensado un poco en que él estaba en la tierra para también fructificar y llenar la tierra, y que un acto de él podía marcar para bien o para mal una generación, yo creo que hubiese sido por ahí diferente la situación. Así es. Por la desobediencia de uno entró el pecado al mundo, pero el postrer Adán, a través de su obediencia, ¿sí?, Jesús, a través de su obediencia, trajo la justificación y reconcilió las generaciones. Gracias a Dios por tremendo regalo, ¿sí?, de enviar a su Hijo para poder reconciliar generaciones. Entonces, todo acto espiritual secreto tiene poder y tiene consecuencias generacionales. Lo creas o no, lo veas o no, esto pasa, ¿sí? Lo tengas en cuenta o no, a partir de esta sesión lo vamos a tener en cuenta, por eso estamos soltando esta voz. Pero sucede, ¿sí? El pecado no es la excepción, ¿sí? Así como yo puedo afectar para bien a una generación, también puedo afectar para mal. Dios te concedió la potestad de abrir puertas de bendición o maldición espiritual para tus generaciones. Ese poder lo tenemos todos, sin excepción. Tenemos ese poder de abrir puertas de bendición o maldición espiritual para nuestras generaciones. Así es. Vamos a Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esta promesa se la hace Dios a Abraham, ¿sí? Pero detrás de esta promesa viene una gran responsabilidad, ¿sí? Y una tremenda responsabilidad que Dios le da a Abraham, pero también nos la da a nosotros, ¿sí? No es que, esta palabra era para Abraham, listo, qué linda historia, no. Es la misma responsabilidad que vos recibiste. Dice, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Este en ti implica que lo que va a bendecir a las generaciones no es lo que sucede fuera de vos, a través de tu hacer, aunque sí con tus actos vos afectás o no afectás, pero acá está hablando en ti, o sea, dentro de tu corazón. Lo que vos gestás en la intimidad de tu ser es lo que transforma todo lo exterior, ¿sí? Como hablamos en la sesión anterior con respecto a la intimidad. Todo lo que vos generes en tu intimidad es los actos que vos después vas a manifestar, ¿sí? Entonces acá dice, en ti serán benditas todas las generaciones. O sea, de lo que va a salir de adentro tuyo va a depender que las generaciones sean bendecidas, ¿sí? Tus decisiones internas traen consecuencias ilimitadas. Entonces, acá vemos a este gran hombre de Dios, ¿sí?, Abraham, que lo podemos conocer como dos facetas. Lo conocemos como el padre de la fe, ¿sí? Muchos dicen Abraham, el padre de la fe, y otros dicen Abraham, que fue amigo de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos transmite su palabra, él caminó con Dios. Abraham como amigo de Dios.
Entonces, si conectamos estos dos títulos celestiales, ¿sí? Padre de la fe y amigo de Dios, podemos sacar la conclusión que ser amigo de Dios, o sea, me habla de intimidad, te hace un padre de multitudes, ¿sí? Y eso me habla de generaciones. Por eso volvemos a tocar el tema de la intimidad, ¿sí? Porque para que yo pueda afectar generaciones, yo necesito estar conectado a la fuente correcta, ¿sí? Porque, como vemos, o sea, de una fuente, de una misma canilla, no puede salir agua dulce, agua salada, ¿sí? De la fuente que yo conecte, mi fuente, de eso va a salir lo que yo afecte a mis generaciones. Dios hace pactos generacionales con los que viven de esta manera, ¿sí? Las promesas de Dios son inquebrantables. Los que realmente viven en esta devoción extrema de buscar su intimidad, de buscar conectarse con Él, de buscar conocerle, de buscar estar estrechamente unido con Dios, Él hace promesas y pactos generacionales con esas personas. Aquellos que arden por las generaciones y son conscientes de que sus actos afectan generaciones, aquellos que lo buscan intensamente, Dios buscará intensamente la forma de bendecir sus generaciones. Es una ecuación clara y que tiene el mismo resultado. Vos lo buscás intencionalmente a Él, intensamente a Él, y Él no está en discusión que va a bendecir intencionalmente tus generaciones. Es así, es una promesa de Dios y Él no es hombre para mentir. Entonces vamos a ver ahora dos ejemplos que involucran el bendecir o no a las generaciones. Acompáñanos a Jeremías 33, 20-21. Así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrás también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos que reinen sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Acá vemos algo que el Señor pactó con David, ¿sí? Y fue tan inquebrantable este pacto generacional que Dios hizo con David, que le dijo: es tan imposible quebrantar este pacto como decirle al día que sea noche y a la noche que sea día, ¿sí? Es un pacto inquebrantable, ¿sí? Este es el valor que Dios le da a las generaciones, al punto de hacer pactos y promesas que dicen que no se puede quebrantar, ¿sí? Y sabemos lo que David, y vimos también en la sesión anterior, lo que David hacía en intimidad de buscar día y noche el rostro del Padre, y todo lo que eso desató, no solo en él, sino en las generaciones y en el pueblo que le tocó también reinar, ¿no? Porque también todo su entorno gozaba de estas bendiciones por su búsqueda, ¿sí? Por esa intimidad que él tenía con el Padre. Pero vemos un caso peculiar y contrario a esto. Lo encontramos en 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Acá vemos otro caso contrario al caso que veníamos charlando de David, ¿sí? Si bien entendemos que David tampoco era el santo, ¿no? Tuvo sus errores, pero él también supo arrepentirse y supo seguir buscando el corazón del Padre a pesar de sus equivocaciones, ¿no? Pero acá vemos el caso de Elí, ¿sí? Este sacerdote que tenía hijos, ¿sí? Y había un compromiso de Dios por bendecir la casa sacerdotal de Elí, ¿sí? Como decíamos, el Señor bendice las generaciones. Si vos realmente buscás a Él, lo bendice. Ahora, Dios tenía el mismo compromiso con Elí, pero
este caso es uno de los pocos casos en su palabra donde vemos al ser más justo, ¿sí?, como es Dios, arrepentirse de una promesa, ¿sí? ¿Y cuál fue la causa de que el Padre se arrepienta de esta promesa que hizo? Fue la deshonra, ¿sí? Fue despreciar. Y despreciar significa quitar el precio, ¿sí?, quitar el valor de algo. Ellos servían a Dios, ¿sí?, pero despreciaban su presencia, ¿sí? No iban a la búsqueda intensa de conocer a Dios, ¿sí? Estaban actuando de forma automática, ¿sí? Hacían eso automáticamente, no teniendo conciencia de lo que era la presencia de Dios. Entonces, Elí no pudo lograr que sus generaciones vivieran de forma agradable y santa. Entonces, Dios lo confrontó a él. Ahora, no quiere decir esto que porque ahora nosotros tengamos hijos que están alejados de Cristo o no lo conocen, va a venir una maldición sobre nosotros. No, lo que el Padre te está diciendo es que a través de esto y la luz que hoy entra a nosotros, a nuestros hogares, si yo realmente empiezo a tener una búsqueda intencional de intimidad con Dios y de saber y de conocer todo lo que Dios quiere para mi vida y mis generaciones, eso indudablemente, en el estado que estén ahora nuestros hijos, si están apartados, eso igual los va a alcanzar. Es justicia que los alcanza, así que no te angusties, ¿sí? Que no te entre ni la culpa ni la condenación, ¿sí? Porque hoy tenemos luz de esto porque el Padre quiere que las generaciones vuelvan a pertenecerle a Él, ¿sí? Entonces, hoy no te condenes si tus generaciones hoy están un poco alejadas, ¿sí?, de lo que Cristo quiere o de conocerlo a Él. No te angusties, míralo como una esperanza de decir, wow, de ahora en más lo que yo haga respecto a mi relación con Dios va a alcanzar a mis generaciones. Los va a alcanzar, es una promesa que Él tiene, ¿sí? Así es, el día es hoy. Exacto. El día es hoy, no fue ayer, sino el día es hoy. Como somos entendidos que las generaciones arden en el corazón del Padre, nos hacemos meticulosos de nuestros actos. Cómo hablamos, cómo pensamos, porque de eso van a tomar nuestras generaciones. Es como decía Majo recién, el día es hoy. Hoy vino luz, a partir de hoy yo tengo que tener extremadamente cuidado de cómo hablo, qué digo, qué hago, ¿sí? Y no solo si tengo chiquitos en mi casa, si tengo grandes voy a decir, bueno, ya están formaditos, lo que yo diga o haga ya está, ya hacen lo que... No, porque vos tenés nietos y vas a tener bisnietos, ¿sí? Lo que vos hagas hoy van a marcar tus generaciones, no solamente la que te sigue, sino dice hasta la tercera y cuarta generación. Así que lo que hoy está entrando en luz en nuestros hogares es para que hoy hagamos lo que tenemos que hacer. Ya lo que pasó, pasó, ya lo que hicimos, lo hicimos con la luz que teníamos. Hoy tenemos una nueva luz y tenemos una nueva oportunidad. Así es, yo lo podía ver también como un acto muy sencillo del día, ¿no? Esto de uno sale a pasear con sus hijos, yo tengo una nena de 6 y aún por ahí uno más pequeño, ¿no? Lo vas cargando y llegás a tu casa y el que abre la puerta es uno, ¿no? O sea, saca la llave, abre y ellos entran a su hogar. Entonces creo que esto de formar las generaciones es agarrar el picaporte y entrarlos a ese lugar y a ese ambiente que el Señor ya tiene para ellos, porque como veíamos hoy, es su reino, ¿sí? Los niños son del Padre. Entonces ahora, si bien podemos dar algunas puntos que nos parecieron por ahí los más visibles a la hora de poder formar esta generación, hacemos y seguimos haciendo hincapié en la importancia de que cada hogar tiene un diseño y que ese diseño se establece bajo la intimidad de esa casa con el Señor, ¿sí? Esto, como muchas veces hemos dicho, no se trata de recetas, se trata sino de que uno se introduzca en el Señor y poder tomar las verdades que Él nos va a dar a cada uno de nosotros. Así que vamos a ir viendo algunas
algunas formas en las cuales vemos que esta generación va a ir siendo formada a través del Padre. Una de ellas veíamos lo que es que ame, ¿no? Y que busque en entrega completa al Señor. Una generación que ame y busque entregada al Padre. Eso es algo que muchas veces, como veíamos hoy, hablábamos con Jazz, nos quedamos por ahí en el amor, ¿no? O sea, yo amo a Dios y eso ya me posiciona en, bueno, si yo lo amo, mi familia, mis hijos, ya saben que Dios existe. Pero el Señor está buscando personas que lo busquen y que se entreguen. Y eso lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros niños van a aprender a través de la experiencia y el ejemplo. Van a vivir las experiencias de los padres y van a poder llevar ese ejemplo que ellos manifiestan cada día en su hogar, en la intimidad de su hogar. Por eso esto que decía Jazz, no es la iglesia, sino es la familia. Nosotros lo hacemos dentro de casa. Enseñarles a amarlo al Señor y a buscarlo. ¿Cómo lo logramos? Lo vamos a lograr en los ambientes correctos, buscando la adoración en el Señor, permitiéndonos introducirnos en esos tiempos juntos como casa, haciendo descansar en nuestros hijos y enseñándoles, ¿no? Esto que decíamos, nosotros abrimos la puerta, pero ellos ya se introducen solos a este lugar. Los niños los vemos desde recién nacidos y sabemos que hay que alimentarlos, que hay que cuidarlos, ¿no? Su cuerpo necesita de nuestros cuidados, su alma y su espíritu lo mismo. Amén. Nosotros debemos cuidar su alma y su espíritu y enseñarles a impregnarse de las cosas del reino. Somos esos los encargados, ¿sí? ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a una generación que reconozca a Dios en sus vidas y escuche la voz del Espíritu Santo. Amén. Eso va a permitir entender a cada niño el lugar de gobierno que ha tomado, ¿sí? El niño gobierna el cielo y la tierra. Como veíamos hoy, ellos son lo más cerquita que tenemos del Padre. Por eso el Padre los ama tan celosamente. Y podemos verlo en Mateo 18:18. Que dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Un niño que puede aprender esto y hacerlo, introducirlo en él, sí, hacerlo carne, como decimos en él, es un niño que se va a posicionar en un nivel de fe y de gobierno y de obediencia al Padre, que esa generación va a responder a ser oidora del Espíritu Santo y así ser guiados por Él. ¿Sí? Es ese niño que va a estar escuchando la voz del Padre y obedeciendo. Necesitamos esa generación. Sí, nosotros entendemos que si le decimos a los niños, sí, mira, viene un ratoncito a la noche que se lleva tu diente y te deja una moneda, ¿sí? Vos lo pensás y vos decís, es una pavada, que crean eso, pero sí, ellos lo creen. Ahora, ¿cuánto más si yo le digo esto? A ver, todo lo que vos ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que vos quieras desatar en la tierra se va a desatar en el cielo. Entonces vos tenés ese poder, tenés esa potestad, ¿sí? Lo que pasa que el niño te lo cree, sí, y lo va a hacer. Ahora el tema está en la posición nuestra de no limitar su fe. Así es. Porque ellos van a salir con cosas y nosotros, bueno, no, para tanto, no. No, a ver, si ellos los están sintiendo, oremos para que eso suceda, ¿no? Amén, y que nosotros podamos creer de la forma que ellos creen. Es así, Jazz, es así. Eso nos recuerda a una oportunidad que tuvimos dentro de la Congre hace unos años atrás, en donde nuestros niños, desde los más pequeños hasta los prejuveniles, el Señor nos había dado un diseño, esto de buscar sus diseños, como decíamos hoy, en donde ellos iban a hacer como una U, ¿sí? Iban a levantar sus brazos en la congregación, hacia la congregación, y iban a soltar sanidad sobre ellos a través de la oración. Teníamos niños de 5 a 15 años más o menos, un promedio por ahí.
Pero esto no se hizo solamente ese día y ya está. O sea, el Señor nos entregó ese diseño desde mucho antes, donde los niños habían entrado en tiempos de oración y el Señor les entregaba personas de la congregación por las cuales iban a estar orando. Entonces nosotros nos reuníamos todos los jueves y habíamos armado en un afiche la figura de un cuerpo y cada uno de ellos tenía un pedacito. Entonces ellos tomaban su pedacito, iban a sus casas, oraban por esas personas que estaban en ese lugar del cuerpo, y los jueves nos juntábamos, ponían todos sus manitos y eran tiempos que accedían más de las 2 horas a veces, ¿no? Y ellos oraban y declaraban sanidad sobre cada una de estas personas sobre el cuerpo. Cuando ellos vienen acá y les toca manifestar esto, ellos estaban prendidos fuego, o sea, ellos sabían lo que estaban viviendo porque ya lo habían absorbido durante todos estos días anteriores y estaban anhelosos de poder extender sus brazos y poder soltar la sanidad que el Padre quería a través de sus vidas. Y eso dio, obviamente, la respuesta a que el Espíritu Santo se movió tremendamente ese día en la congregación. Y esto nos lleva a ver, ¿no?, esta generación, como decíamos hoy, que un niño que experimenta la vida del Padre nunca va a apartarse del camino porque sabe quién es en Él. Amén. Ahora, ahí tenemos esta responsabilidad que ya manifestaba tanto de lo que es la honra o entrar en ese lugar de deshonra al Padre, ¿no? Un niño que fue activado en esa fe, que lo vivió, que pudo experimentarlo, puede tener que esa fe se apague. Y la realidad es que es como un fuego. Si nosotros no lo alimentamos y no lo alimentamos, sí se puede apagar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser ese instrumento de maldición en nuestras vidas cuando en nuestras casas levantamos queja, murmuración, hablamos de forma incorrecta, tenemos abuso verbal entre nosotros, estamos siendo agresivos? De la forma aún hasta que nos miramos, a veces hablamos mucho con las expresiones. Entonces un niño se acerca y vos tenés tu teléfono y estás haciendo algo importante, seguramente, a veces no, pero a veces sí, y tal vez es una mirada nomás, que fue más que suficiente para que en él se marcara algo, ¿no?, en donde termina siendo o sintiéndose retraído, sería la palabra, no, o sea, como apartado, cuando es nuestra responsabilidad realmente generar esos ambientes en donde la fe crece y crece y crece. Recuerdo también un testimonio que me pasó justo este verano. Estaba yo en un tiempo de bastante cansancio, ¿sí? Cansancio no solo físico, sino se venían dando ciertas situaciones y a veces el ministerio puede llegar a... Cuando perdés el eje, puede llegar a generarte un peso bastante grande. Así que yo venía controversiada con eso, pidiéndole al Señor que me ayude a entrar en su reposo, que realmente pueda descansar en Él y no absorber por ahí todas las cosas que venían sucediendo en lo natural también. Así que yo estaba en una mecedora que tengo en el patio y estaba Zoe en su piletita. Y yo la miraba y mientras hablaba con el Señor en ese tiempito, ¿no?, de que estaba tranquila. En ese momento ella estaba jugando con unos muñequitos de agua, sale de la pileta, se va hasta donde yo tengo lo que es la escoba, el balde, y tenía un fuentoncito. Ella agarra una palangana, vuelve a la pileta, la carga de agua, viene donde estaba yo sentada, y me dice, poné los pies. Yo en ese momento, como ahora, se me erizó la piel de una forma, porque yo estaba entendiendo lo espiritual que eso estaba haciendo. Ella me metió los pies, me lavó los pies, fueron 2 minutos reloj, me lavó los pies, así, los lavó, me hacía así en la pierna, desde la rodilla hasta abajo. Ya está, mamá. Tiró el agua del fuentón, volvió a jugar con sus muñequitos. Fue un momento eterno. Así es. Fue un momento de la eternidad, porque ella estaba jugando y no sé qué
qué habrá visto o qué habrá escuchado de parte del Espíritu, que dijo, hey, tu mamá necesita que le lave los pies. Le rompió ahí. No, fue tremendo. Tengo la imagen porque justo tenía el celular y yo no lo podía creer lo que estaba viviendo. Primero lo disfruté, hice tic y después lo seguí disfrutando porque fue algo que realmente el Señor me estaba diciendo, entra en mi descanso. Yo sacudo los pies de tu polvo, el polvo de tus pies, perdón. Y fue algo tremendo porque Zoe tiene 2 años y medio. Yo digo, Señor, es tan chiquita, pero ella, su espíritu es tan grande. Y eso es porque la hemos metido en tiempos en que nos hemos honrado con Marce y hemos tenido estas ministraciones de lavarnos los pies unos a otros. Entonces ella ya fue mamando esas cosas. Así es. Ella lo está viendo. Entonces, pero yo no le tuve que decir, Zoe, yo me quedé sorprendida porque yo digo 2 años y medio, pero su espíritu es tan grande. Y eso es lo que tenemos que lograr, que ellos puedan vivir experiencias dentro de su casa con el Espíritu Santo, que para ella sea normal interrumpir un juego para venir y lavarle los pies a una persona. Así es. O venir y orarte, o ellos te ministran de una forma que a veces no te van a venir y te van a imponer la mano, o en este caso que fue muy concreto de lavarme los pies. Pero a veces, no sé, pasan y te hacen una caricia, o te dicen alguna palabrita que vos la tenés que agarrar en el espíritu porque es así, lo tenés que cazar así, decir, porque ellos viven en ese estado espiritual que por ahí el adulto le cuesta. Así es, así es. Solo de poder imaginarnos esta generación, ¿no? Con estos valores y con estos actos en los cuales van de generación en generación, porque acá estamos hablando, ¿no?, de que hoy el Señor nos está trayendo esta luz para que nosotros seamos de impartición para nuestra generación, pero nuestra generación formada con lo que el Padre nos dio a nosotros, formando a sus hijos y nosotros siendo, ¿no?, partícipe aún de esa generación. Entonces, el poder vislumbrar, ¿no?, esa casa, esa familia en donde nuestros hijos van a tener el esposo, el cónyuge correcto, en donde van a tener esos hijos que van a llevar, ¿no?, esos tiempos ya como su día. O sea, no van a estar peleando con estas cosas que nos pasan hoy a nosotros, que si entro, si no, si lo puedo buscar, si sé o no sé cómo llegar al Señor. Ellos va a ser algo que lo van a hacer de una forma tan espontánea como nosotros hoy, no sé, comernos un sanguchito, ¿no? Algo que uno entra directamente en esos tiempos. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Lograr realmente que nuestros hogares nos permitan alcanzar los hogares de nuestros hijos y que lo que hoy nosotros podamos, como decía Jazz, vivir situaciones cotidianas en el espíritu, sean aquellas que activen, ¿no?, a nuestros hijos así día tras día. Y también entendernos esto de que así como podemos estar siendo partícipes de estos tiempos de luz en el Señor, tiempos de intimidad, de la misma forma podemos introducirnos en los ambientes incorrectos y en vez de estar formando familias en generaciones en el Padre, están formando niños con temores o niños, ¿no?, que terminen siendo introducidos en el sistema en el que el enemigo los quiere introducir. Y a veces son cuestiones diarias. No sé si te ha pasado de por ahí entrar en la habitación de tu hijo, acostarlo, darle un besito de buenas noches y te fuiste a tu habitación y te pusiste una película. Y el nene todavía está ahí, que me duermo, que no me duermo, y vos estás mirando una película donde hay gritos, donde hay tiroteo, y el nene, toda su imaginación abriéndose, ¿no?, a lo que está sucediendo a través del ruido, porque debemos entender que no es solo lo que vemos, también es lo que escuchamos. Entonces, darnos por ahí esos tiempos aún en la noche de poder acompañar a nuestros hijos, acompañarlos con una palabra, que ellos puedan ser ministrados por nosotros en oración, pero una vez que están dormidos, hablarle al alma de nuestros hijos. Es muy importante, ¿no?, poder entender cómo el Señor nos permite llenar ese alma de ellos en palabras de vida, en lo que Él ve a través de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Vamos a explicar por qué ministrar el alma, ya que diste el pie, buenísimo.
¿Por qué ministramos el alma del niño dormido? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alma tiene la capacidad de estar atento a varias cosas, ¿sí? Vos ves que el nene está mirando dibujitos, jugando con unos cubitos y también viendo qué está haciendo la mamá. ¿Sí? Tiene esta capacidad el alma. Entonces aprovechamos a que el nene está dormido para que el alma realmente capte la dirección que la voz de, en este caso la autoridad, que es el papá, la mamá, está diciendo, qué está ministrando, ¿sí? Entonces el alma lo único que le queda es escuchar atentamente y ser ministrado por el Espíritu Santo a través de los padres que son su autoridad espiritual, ¿no? Por eso hablamos de ministrar el alma. ¿Y por qué? Porque todas estas cosas que recién decía Majo, tanto el temor, la ansiedad, todas estas emociones que son tan fuertes, están en el alma, ¿sí? Lo que tienden es a capturar algún pedacito del alma del niño. Entonces, cuando nosotros ministramos de parte del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ir diciendo qué tenemos que hacer, cómo tenemos que orar, qué palabras tenemos que decir, ¿sí? Y podemos sacar el alma de ese lugar de miedo que quedó, ¿sí? O de ese lugar de enojo que quedó, y aprovechamos que el nene está en reposo, que el niño está durmiendo, para que su alma realmente pueda escuchar y ser ministrada, ¿sí? Porque el alma del niño, el espíritu, no duerme, ¿sí? El cuerpito sí, pero lo demás está ahí atento. Por eso es necesario también, como decía Magi, poder generar ese ambiente antes de dormir y aprovechar su estado de reposo para poder ministrar el alma del niño. Así es, exactamente. Cuidando también, ¿no? Los tiempos que compartimos con ellos a la tarde, pudiendo darle, ¿no? Ese espacio a los niños. Como decía Jazz, cuando permitimos que ellos se nos acerquen y estar con ellos, nos ministran. Nosotros lo vivimos continuamente, tenemos la bendición de poder estar rodeada de niños y realmente ellos ministran constantemente en nuestras vidas. Dale ese lugar, ¿sí? A tu generación de poder experimentar juntos algo tan hermoso como es el poder compartir, ¿sí? Juntos en familia, porque eso nos va a permitir crear niños, no crear en realidad, ¿no? Sino formar niños que expresen las emociones de forma sana y libres, ¿no? Que ellos realmente puedan tener esa sanidad introducida en ellos, donde la vida del Padre es un constante fluir a través de ellos. Esto de la película que nombraba Magi, que es algo a tener en cuenta, ¿no? También me pasó con Zoe, también poder ver, ¿no? Cómo el enemigo también utiliza ciertas cosas para marcar, ¿no? Si no conoces, yo ya lo he dicho, lo he expresado públicamente en forma de confesión, yo lucho mucho con la ira, ¿sí? Soy una persona bastante iracunda. Era una persona bastante iracunda, vamos a hablar. Bien, Zoe, por lo que vemos, tiene un carácter parecido al de la mamá, ¿sí? Así que tiene ese carácter de impronta y estamos viendo, primero empezamos con unos dibujitos que aparecieron por ahí y a nosotros nos gusta ver con Marce alguna que otra película y nos gusta la de los superhéroes, ¿sí? Los Avengers, bueno, los Vengadores. Así que apareció Hulk, este hombre que lucha con la ira y se pone verde y empieza a golpear, a pegar. Bueno, ella quedó como fascinada. Mamá soy Hulk, mamá soy Hulk. Y entró a patear cosas, a pegar, y por ahí te decía ¡ah! Cuando se enojaba. Y yo dije, apa, bueno. Entonces no le dije, no soy, eso no lo podés mirar. No, le expliqué que como nosotros a veces peleamos, nos enojamos mucho y empezamos a golpear las cosas y nos ponemos feos como Hulk. Entonces ella te dice, no se enoja como Hulk, mamá pega a Chilo en la cola, le dice. Pero es una cuestión de entender cómo el enemigo ya quiso empezar a introducirle en esa iniquidad que espiritualmente tienen ya por herencia de la familia, pero que estamos luchando para que no se desvíe hacia ese camino, pero cómo el enemigo te va
te va marcando, ¿sí? Pero como si nosotros estamos atentos a esas cosas, podemos volver a enderezarla y decirle, bueno, ¿ves? Hulk es de esa forma porque se enoja y no está bien lo que provoca el enojo. Entonces yo, muy a su lenguaje de 2 años y medio, pero ella me lo captó así y a lo que su entendimiento lo necesita, pero yo le estaba hablando a su espíritu. ¿Sí? Entonces yo sé que en el espíritu ella me lo agarró. Entonces no es que le dije, bueno, no, Hulk es del diablo. No, a ver, Hulk tiene un problemita como a veces tiene mamá, que se pone verde y se enoja. Cuando se aleja de Dios se pone verde. Entonces, no, nos reímos, pero es cierto. Es muy triste, pero es cierto. Pero es así, cómo poder ver las cosas cotidianas y ver cómo los marcan a ellos estas cosas y cómo yo puedo utilizar aún esas cosas para introducirla en lo que verdaderamente es entrar en Cristo, ¿no? O sea, si estoy verde, no estoy en Cristo. No. Cuando estoy de color pielcita, estoy en Cristo. Así es, así es. Y así vamos viendo, ¿no?, en lo cotidiano y en lo diario, ¿no? Cómo es que podemos tomar estas herramientas y darle el lugar, ¿no?, que el Señor nos va permitiendo. Y así obtener estos niños, ¿no?, que van a vivir una vida en plenitud, de paciencia, de mansedumbre, en paz. Niños que van a estar manifestando constantemente la vida del Espíritu, ¿no? Determinados a ser libres en Cristo, Amén. Sin nadie que los esclavice. Niños que van a estar viendo lo que el Padre ve, ¿verdad? Debemos crear conciencia de que somos portadores de la vida del Señor. Qué tremendo. Y ellos son el resultado de nuestra intimidad y de nuestra entrega en el Señor. Como hablábamos hoy, ellos van a vivir a través del ejemplo que nosotros damos y de las experiencias que los hacemos vivir, ¿no? Esto, como decía Jazz, algo cotidiano. Fue una experiencia vivir esa película, pero no se queda con eso, sino con la enseñanza de lo que pudo, de lo que debe ser, ¿no? O como veíamos hoy cuando hablábamos de los niños que soltaron la sanidad en la congregación, ¿no? Realmente vivir una experiencia que los lleve, ¿no?, continuamente a introducirse más en lo que es el corazón del Padre. Amén. Ellos serán los encargados de continuar el legado que nos da Dios a cada uno de nosotros como casa, y es ahí donde tenemos que estar firmes y entender qué propósito tenemos como casa. Eso nos va a permitir avanzar y guiarlos de la forma correcta, y ellos van a tomar ese lugar y seguirlo, no de generación en generación. Por eso es tan importante para el Señor las generaciones, porque siempre el propósito que le va a dar a la casa va a exceder una generación, va a ser más grande que una generación. ¿Por qué? Porque necesita de todas las generaciones, ¿sí? Abraham, vemos que fue Abraham, Isaac y Jacob. Y después de Jacob vinieron las tribus, o sea, 4 generaciones en Cristo marca toda una nación. Por eso cuando nosotros hablamos de un niño que marcamos en lo espiritual, hablamos de naciones, o sea, de una nación, porque de él va a tener generaciones y eso va a tener naciones. Por eso es tan importante entender que el propósito que Dios le da a la casa siempre va a exceder, me va a exceder a mí como persona. ¿Por qué? Porque necesita de las generaciones, va a necesitar de los hijos, de los nietos, ¿sí? Es un Dios de generaciones, no de llaneros solitarios, de personas solas, sino de generaciones. Así es, Jazz. Amén, así es. Y como decíamos, si estás viendo que lo que arde en el corazón del Padre, ¿sí?, estás viendo que esto es una generación que se levanta, si lo estás sintiendo, si estás sintiendo ese fuego, no mires, no te culpes aquellas cosas que no hicimos bien, sino entremos en esos tiempos en el Señor en los que nos va a dar el diseño para seguir. No estamos hablándole a generaciones que tienen hijos pequeños, estamos hablando a todas las generaciones. Si tus hijos son grandes, entonces el Señor te va a dar la fuerza para poder levantar tu voz y fortalecer tu espíritu y tu fe
para posicionarlo en los lugares correctos. Si tu generación hoy está por venir y aún no vino, entonces tiempo de levantar la voz por esa generación. No importa en el tiempo en el que te encuentres, lo que importa es lo que hoy el Señor está soltando, ¿sí? Hay muchos niños que necesitan de nuestro clamor, de nuestra oración, y los animamos, ¿no?, a entrar en esta porción tan hermosa que es arder, ¿no?, el corazón del Padre por las generaciones. Amén. Así que esta palabra, como decía Majo, es de esperanza. Amén. Es de esperanza, por eso también hoy como elemento profético quisimos poner semillas, ¿sí? Son semillas que el Padre nos da para cuidar, ¿sí? Amén, sí. Y esas semillas me hablan de mucho fruto, pero depende de cómo yo cuido esa semilla, cómo la riego, en qué ambiente la pongo, ¿sí? Es cómo va a crecer. Así que también esto que decía Majo, si sos una persona que ya tenés tus hijos crecidos, no importa, lo que hoy vos también hagas en decisión, en obediencia al Padre, va a seguir marcando a tus hijos. Pero con el condimento que ahora hay nietos, que también los van a marcar, y van a marcar los hijos de tus nietos también, ¿sí? Y si te tocó no tener hijos, ¿sí? También, como decía Majo, niños hay alrededor siempre. Dios puede ponerte un niño para que puedas interceder por él, para que puedas velar por su desarrollo también, ¿sí? Siempre que hay niños alrededor, siempre va a haber un corazón que arda por eso y nos va a posicionar en este papel de que el Padre depositó algo que ama mucho, que ama con todo su corazón, siente pasión por este tesoro y Él lo depositó en nuestras manos para que podamos cuidarlo, ¿sí? Y no te abrumes, porque si Él puso niños cerca tuyo, te puso niños a tu cuidado, es porque Él cree que estás capacitado para cuidarlo, ¿sí? Si no, se lo hubiese dado a otra persona, ¿sí? Bien o mal hayamos hecho las cosas hasta ahora, hoy el Padre nos da una nueva oportunidad de poder hacer las cosas correctamente y volver al lugar en el que pertenecemos, ¿sí? Y en lo que nuestros hijos y nuestras generaciones pertenecen, que es en el corazón del Padre, ¿sí? Queremos dejarte para terminar Génesis 17:7. Dice: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Guárdate esta palabra, ¿sí? Es un pacto eterno que está haciendo el Padre con vos por guardar las generaciones, por guardar eso que arde en su corazón, ¿sí? Es un pacto eterno que Dios está haciendo con vos y con tu descendencia y la descendencia que viene detrás de tus hijos. Así que captá esta palabra, atesorala, masticala y realmente deja que el Padre traiga a luz aquellas cosas que debemos mejorar como adultos que tenemos niños a cargo, como adultos que tenemos hijos, nietos, bisnietos, y que lo que hoy empecemos a hacer, lo que empecemos a decir, lo que empecemos a hacer aún en la intimidad, ¿sí? De esto de generar una intimidad con el Padre, vamos a ser conscientes que van a marcar el camino a los que nos siguen, ¿sí? Va a marcar el camino, va a abrir caminos a nuestras generaciones. Así que le voy a pedir a Majo, ¿sí? Que pueda sellar esta palabra, que pueda impartir. ¿Por qué Majo? Porque Majo, si reconozco algo de Majito, es que realmente su corazón arde por las generaciones. Así que necesitamos que esto sea impartido por nosotros, ¿sí? Que realmente podamos sentir lo que el corazón del Padre siente cuando mira a un niño, que podamos sentir eso, ¿sí? Amén, amén, gracias, Jess. Amén, papá, amén, amén, Señora, lo que has soltado. Padre amado, gracias por este pacto que hace, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre de mi corazón, por abrirnos, Señor, hoy, papá, ese velo, papá, que nos tenía, Señor, tal vez
Señor, fuera, Señor, de lo que ardía verdaderamente en tu corazón por cada una de las generaciones, papá. Padre amado, Señor, hoy, papá, nos disponemos, Señor, a velar por ella, papá. Nos disponemos, Padre de mi corazón, a apartar aquellas cosas, Señor, que han sido de piedra de tropiezo, Señor, y nos posicionamos en lugares celestiales, papá, para que esos diseños que hay para cada hogar, papá, sean, Señor, soltados, Padre amado, para que cada niño, papá, pueda ser, Señor, ese instrumento que tú ya preparaste, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, cada una de la vida, Señor, de estos pequeños, papá. Bendecimos, Señor, esta generación que se levanta, Señor, en fervor, Señor, ardiendo, papá, para poder, Señor, establecer, Señor, lo que tú ya has preparado, Padre amado. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, papá. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Esto también es ser provida, ¿sí? No solo salvar al niño que está en peligro de ser abortado, de ser asesinado, sino de cuidar las vidas que tenemos. Así es, amén. Así que te dejamos esto para que puedas masticarlo y te agradecemos por estar del otro lado, escuchando y bueno, te bendecimos. Así es. Paz Amén. del Señor. Amén. encuentro mi lugar, encuentro eternidad, descubro quién yo soy, aquí en tu corazón, encuentro mi lugar, encuentro eternidad, descubro quién yo soy, volvemos a tu corazón. Volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestra herencia, somos tus hijos, volvemos a tu corazón, volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestra herencia, somos tus hijos.
cabezas, porque está entrando el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es Jehová, el invencible, el eterno, el poderoso gigante, aquel que pelea la batalla por tu casa, aquel que viene como Padre y se presenta en este mismo momento. Ten paz, ten calma, todo está bajo control. Es tu Padre que te hace regresar a casa y hay fiesta en los cielos. Hay fiesta porque los hijos vuelven al corazón del Padre. Volvemos a tu lugar.